Bueno, si ninguno tiene ninguna duda del práctico anterior, arranquemos con el práctico nuevo. Vimos tema nuevo esta semana, seguramente ya lo vieron en la teoría. El módulo número 7, que habla de ficheros de textos, ficheros, objetos, aplicaciones con datos, ficheros CSV y ficheros JSON. ¿Sí? Bien, los ficheros, hasta ahora lo que venimos viendo era trabajar con información que teníamos en variables, ¿sí? En datos planos. Ahora vamos a trabajar con ficheros que son archivos, también conocidos como archivos, y en donde podemos nosotros guardar información y editarla, ¿sí? Existen diferentes tipos de archivos. Ustedes seguramente sabrán que tenemos los .doc, los SSV que son los de Excel, los doc que son los archivos de Word, los TXT que son archivos de texto plano y así diferentes tipos de archivos con los cuales podemos nosotros trabajar y a partir de los cuales podemos tener información y también podemos editarlos a esos archivos, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer ahora, editar estos archivos, crearlos, eliminarlos, pero por medio de Python, ¿sí? A través de diferentes funciones. Bien, es justamente lo que les comentaba, que a los archivos, las operaciones más habituales que podemos llegar a hacer es crearlos, escribir datos dentro de ellos, leerlos o borrarlos. Bien. Para todas estas sentencias es necesario saber y tener en cuenta que tenemos que saber en dónde se encuentra el puntero dentro de nuestro archivo, ya que es muy importante para no sobreescribir la información que ya tengamos en el caso de que queramos agregar información en nuestro archivo, ¿sí? El puntero es como el puntero del mouse, cuando nosotros lo abramos puede estar ubicado al principio o al final del archivo. Si no me doy cuenta y cometo un error y el puntero está en el principio y yo empiezo a escribir, pierdo la información que ya tenía anteriormente en el archivo, por eso es necesario ser consciente en dónde se encontraría el puntero dentro de nuestro archivo a la hora de editarlo. ¿Sí? Tienen que tener muy en cuenta eso y también tener en cuenta que cada vez que trabajamos con un archivo es necesario cerrarlo. Al finalizar el trabajo es necesario cerrar el archivo. Bien, los modos con los que se puede abrir el archivo y es lo que nos va a dar la pauta de del puntero en donde se encuentra en cada uno de estos son estos, ¿sí? El R que es para abrir para lectura, el W para escritura, y el A para escritura, para lectura y escritura también para agregar datos a nuestro archivo. ¿Sí? Bien, la sintaxis para crear un archivo se utiliza la siguiente. Se utiliza el método open, se le pasa una ruta en donde se encuentra nuestro archivo. W para que sea de escritura, al momento de crearlo, y bueno, una vez que lo creamos, lo encontramos en la ruta en donde nosotros hayamos especificado, ¿sí? También acá nos explica cómo podemos agregar información a un fichero, que es fichero.write, según cómo lo hayamos llamado a este open, cuando lo hayamos abierto, y le pasamos una cadena de caracteres y se copia en nuestro archivo. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Yo ahora les muestro. Vamos a abrir el Google Colab y veamos lo siguiente. Si la mayoría está en una computadora, sería bueno que estas primeras líneas yo se las voy a copiar, es para que puedan tener acceso el Google Colab a los archivos que tengamos dentro de nuestro Drive, ¿sí? Si ustedes están con la computadora, ahora pruébenlo y veamos si les sale algún error o si está todo bien para que podamos seguir avanzando. Esto en cuanto para que ustedes puedan practicar durante la semana y realizar el trabajo práctico, ¿sí? Estaría bueno que les funcione. Bien, nosotros lo que vamos a hacer, yo en este caso creé una carpeta dentro de mi Drive que le puse archivos
Y es ahí la ruta en donde voy a especificar para hacer todos los ejercicios que vamos a ver hoy en clase, ¿sí? Ustedes deberían hacer lo mismo. Si quieren, creen una carpeta en su unidad. Acá le pueden dar clic, nueva carpeta, le ponen el nombre que quieran. Y acá es donde deberíamos referenciar, esta es la ruta en donde vamos a encontrar los archivos, en mi caso, en el Drive. Y lo mismo debería funcionar para ustedes. Para que le demos acceso al Drive a nuestros archivos, la línea que debemos usar es la siguiente. Ustedes, si están en la compu, pruébenla y veamos que les funcione, ¿sí? Esto es para que podamos importar todos los archivos que tengamos en el Drive y lo podamos trabajar. Debería funcionar con la misma sentencia que yo estoy escribiendo, debería funcionar para ustedes también. Así que si quieren, la pueden ir tipeando. Acá solo nos queda hacer el drive.mount y le paso esta misma dirección. Bien, se los copio a esto, así ustedes lo prueban con sus compus y ven que les funciona. Bien, ahora al momento de ejecutar estas sentencias, estas líneas, me va a pedir una autorización. Content Drive, está todo ok. Como ven, una vez que lo ejecuto, me sale esta pantalla en donde dice que debo ir a esta URL para entrar un código de autorización, ¿sí? Entonces, me pide que inicie sesión con la cuenta, con mi cuenta, y acá me tira un código, ¿sí? El cual copio, haciendo clic en ese botón, y lo pego aquí, y con esto ya le estoy dando acceso a todo el contenido que yo tenga dentro de mi Drive, ¿sí? Hasta ahí me siguen, les funcionó, lo probaron al código en sus computadoras. Buenísimo, buenísimo. Bien. Si esto ya les funcionó, entonces van a poder tener acceso a los archivos que tengan ustedes en el Drive, ¿sí? Como yo les decía, yo creé dentro de mi unidad, creé una carpeta que se llama archivos y ahí voy a trabajar todos los archivos que haga durante este módulo. Bien, veamos entonces el trabajo práctico. El trabajo práctico tiene en el ejercicio número 1, nos pide que creemos un archivo que estará en tu Google Drive, o sea que ya a esa parte lo tenemos, y tenemos que crear un archivo de texto y abrir y mostrar contenido del archivo de texto y guardar datos en el archivo de texto. Ok, copiamos entonces la consigna en nuestro Colab y veamos qué pasa. Bien, tenemos que crear un archivo de texto, ¿sí? Recién veíamos que la sentencia para crearlo es utilizar open, donde le voy a pasar la ruta que va a estar dentro del drive, que yo le decía en la carpeta archivos, y w, ¿sí? Bien, veamos entonces. Para eso tenemos que utilizar la librería OS y definimos una función que se va a llamar crear archivo, que va a recibir como parámetro la ruta, ¿sí? La ruta es el lugar en donde voy a crear yo el archivo. Bien. Bien. Ahora yo voy a crear una variable denominada archivo que va a ser igual al open. Uy,
open de la ruta que yo le pase y le paso como parámetro este W, que lo que dice es que va a escribir o crear el archivo, ¿sí? Por último, siempre les dije que cuando terminemos de utilizar el archivo, tenemos que cerrar, que lo hacemos con archivo.close. Simplemente con eso cerramos el archivo y ya lo dejamos. Bien. Ok. Entonces, yo podría especificar una ruta que sea igual. La ruta mía va a ser igual a... Voy a copiar este código, que es la ruta en donde se va a encontrar mi archivo. Le pongamos unas comillas dobles. Content Drive, y acá es, para ustedes también debería funcionar de la misma manera, My Drive, barra, yo acá lo puse en la carpeta archivos, como le decía, archivos, le llamé a mi carpeta. Bien, ven, es el Drive, My Drive, y en archivos voy a crear un nuevo archivo que se llame nuevo, que va a ser un archivo TXT, ¿sí? De texto. Bien, ahora ya vamos a la función crear archivos. Crear archivo. Y le paso la ruta que acabo de escribir, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Entienden por qué era el nombre de la ruta? Creo que acá me falta una barra. Content Drive, My Drive, chum. Bien, y dentro de esta carpeta se debería crear un archivo que se llame nuevo.txt. Veamos si esto funciona hasta ahí. Funciona. Y veamos en nuestra carpeta, acá se debería haber creado el archivo nuevo, que acá está. Es un archivo que por el momento está vacío, ¿sí? No le escribimos nada, no le pusimos nada, pero hasta ahora va funcionando, como ven. Nos pide también en este ejercicio que podamos guardar datos en el archivo de texto, ¿sí? Bien, entonces deberíamos crear una nueva función que se llame guardar en archivo, o sí, guardar. Con esto vamos a poder escribir líneas dentro del archivo que, como le mostraba recién, lo creamos y está vacío, ¿sí? Otra vez le vamos a pasar la ruta, y ponemos archivo igual a, lo abrimos con el parámetro de la ruta y W porque lo vamos a escribir al archivo, ¿sí? Y acá tenemos que invocar a la función write, que es la que nos permite escribir datos dentro de ese archivo. Bien. Ok, entonces ponemos archivo.write, y dentro de esto le pasamos una cadena que, por ejemplo, podría ser hola mundo, y lo cerremos al archivo. Como les decía, siempre hay que cerrar el archivo después de que lo terminemos de utilizar. Me faltaron los paréntesis. Bueno, entonces podría decir que lo crea el archivo, y ahora podría llamar a la función guardar archivo. Sí, sí se puede, Federico, utilizar la cadena de texto barra N para que haga el salto, me decís, ¿verdad? El salto de párrafo. Sí se puede. Y si no, también hay otra función de OS, que es el OS, sí, sí, para que haga ese salto. Mira, lo podríamos ver de esta manera.
Si vos querés que haga un salto y escribir otra línea, podrías hacer esto, por ejemplo, mira, os zip, y con eso le harías el salto y acá podrías escribir otro Hola Mundo 2, por ejemplo. Listo. Sí, lo puedes hacer. Veamos ahora si de verdad funciona esto que acabamos de escribir. Ponemos guardar archivo, lo llamamos así, y le pasamos como parámetro la ruta. Bueno, ahí me da el tildecito verde, así que aparentemente funciona. Ahora deberíamos abrir el nuevo y ver si escribió sobre el archivo. Sí, ¿ven? Hizo un salto después de que usé el OS Line Zip y puso Hola Mundo y Hola Mundo 2. Bien, hasta ahí me siguen. Veamos que Sí, nos pide también en este ejercicio que podamos abrir y mostrar el contenido del archivo que hemos creado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería la lectura de un archivo con Python. Bien, para la lectura, del archivo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, definimos una nueva función que se va a llamar mostrar archivo. En este caso, le vamos a pasar como parámetro la ruta en donde se encuentra. Y las líneas para poder hacer esta lectura del archivo son las siguientes. Tenemos que hacer un with. Lo abrimos al archivo con el parámetro de la ruta y para la lectura se utiliza R. No sé si les puse eso también aquí. R para abrir el archivo para lectura. ¿Sí? Esos son los modos en los que se puede abrir el archivo. Entonces le ponemos R y a esto le decimos que es el archivo. ¿Sí? Ok. Ahora lo que yo debería hacer es por cada línea dentro del archivo que imprima la línea. Print línea. Me faltaron 2 puntos acá en el ciclo for. Y con eso nos mostraría lo que tiene el archivo. Entonces podríamos acá mostrar archivo y le paso como parámetro nuevamente la ruta. Ahora me lo debería mostrar acá en consola. Hay algo, mostrar. Ahí nos muestra en consola el contenido del archivo, ¿sí? Hola Mundo y Hola Mundo 2. Acá podríamos ver algo muy importante. Yo podría ahora abrir el archivo y, por ejemplo, ponerle mi nombre a la primera línea y mi segundo nombre a la segunda y veamos qué pasa. El archivo se sobreescribió y lo que yo ya tenía no lo contiene más. Ya no, acá todavía no se actualizó. Como ven, ahí yo lo pisé al archivo y se perdió todo lo que yo les decía. Es porque utilicé el parámetro W, que como yo les decía, nos ubica en la primera posición del archivo y empieza a escribir desde ahí. En el caso que nosotros queramos agregar información, deberíamos utilizar el parámetro que es la A. Y acá yo podría agregar, por ejemplo, hola mundo
y hola mundo 2 y se debería agregar sin pisar lo anterior. Bien. Para lectura y escritura. ¿Por qué me lo pisó? Muy bien, con esto ya tendríamos lo que es el trabajo, el ejercicio 1, el trabajo práctico. Si quieren se los paso al código. Ustedes recuerden que, bueno, en este caso no van a tener problemas porque la ruta lo van a poder crear un... Si crearon una carpeta de archivos en su Drive, si ponen nuevo txt, le va a crear este archivo nuevo dentro de esa carpeta. Si lo hacen similar a lo que yo hice. Eh, Tienen que tener en cuenta siempre la ruta en donde están guardando los archivos para que puedan tener acceso a ellos, ¿sí? Eso sería lo fundamental para que les funcione todo y bueno, que hayan podido montar con el Drive. Bien, con eso entonces vimos cómo pueden hacer la lectura, la escritura y cómo crearlo a los archivos de texto, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos pedía el ejercicio 1 del trabajo práctico, ¿sí? Que creemos, que abramos y mostremos y que podamos guardar información dentro de ellos. Bien. Ahora, el ejercicio número 2 nos pide que creemos un programa que lea una lista de personas cuyos datos son DNI, apellido y nombre, contenidos en el archivo SCB y los liste en orden alfabético y muestre el resultado del ordenamiento. Bien, los archivos SCB son los archivos que utilizamos en Excel, que son los de Excel que son separados por algún tipo de comando que pueden ser el punto y coma, una tabulación, tienen diferentes formas de tabularse, ¿sí? Y que son muy utilizados para importar y exportar datos para clientes, productos. Son muy utilizados dentro del campo de laboral. Yo los utilizo mucho de los archivos para la importación de datos para los sistemas y los trabajo bastante. Así que muy interesante lo de los archivos SSB. Bien, y también tienen una forma de crearlos de lectura y de escritura dentro de Python y es por eso que lo vemos ahora cómo lo haríamos, cómo crearíamos un archivo, que creo que es lo que nos pide el ejercicio número 2. Sí, lo copio en el Colab, así lo vemos. Y vamos con el código. Dice crear un programa que lea una lista de personas cuyos datos son DNI, apellido y nombre de un archivo SCB, lo lista en orden alfabético, muestra el resultado del ordenamiento. Yo dentro de estos archivos tengo ya creado un archivo SCB que es una lista, como ven, es una lista como una tabla de Excel, donde tengo un nombre, un apellido y un DNI. Está todo inventado y duplicado porque al crearlo no me puse a escribir tanto, sino que creé 5 nombres y después los copié y pegué. Esta es la lista que yo ya tengo disponible para poder trabajarla así. Ahora lo que yo debería hacer, según lo que me pide el ejercicio, es crear un programa que los liste en orden alfabético a los datos que yo tengo dentro de ese archivo. Mm,
Lo que podríamos hacer si quieren, primero es crear esa lista para que ustedes vean cómo lo tendrían que hacer, ¿sí? Vamos con el ejercicio 2 entonces. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la librería SSB, en donde vamos a crear un archivo que va a tener datos. Datos que se los voy a mandar en una forma de tabla. Uy, en formato de tabla, en donde le voy a pasar un nombre, un apellido y un DNI. Yo hasta ahora les mostraba que en este archivo que es clase 8 tengo Alejandro, Tomás, Ramiro, Juan, María. Bien, vamos a crear ahora otros archivitos, otros nombres, así lo vemos. Entonces, tengo esto, voy a poner, por ejemplo, el nombre em, Alex. Bueno, Alex. em, Vamos a poner un apellido y un DNI, que puede ser cualquier cosa. Solo voy a crear dos campos nuevos nada más. Acá pongamos otro. Pongamos Juan, de apellido Pérez, mm, y un DNI. Bien, estos son, por ejemplo, los datos que yo voy a ingresar ahora a mi archivo. Yo tengo estos datos y ahora voy a crear una variable que se llame archivo, que va a ser el open. Tengo que pasarle los parámetros que me pide ahí, que es pasarle la ruta en donde se encuentra el archivo, que va a ser esta ruta, nada más que en vez de llamarse nuevo, se llama clase 8 SCB. Entonces, le copio acá la ruta y acá tengo que poner la ruta en donde se encuentra mi archivo. Es .scb. Le paso la ruta y el W, ¿se acuerdan de este parámetro para poder escribirlo? Y ahora, utilizando with archivo, lo que voy a hacer es llamar al writer igual a scb punto writer y le voy a pasar el archivo. Y ahora que ya tengo creado este writer, es un writer.writer rows, write rows, para que escriba dentro de la línea lo que yo le paso en datos, con el parámetro datos. Veamos si esto corre y funciona. Bueno, ahí funcionó y ahora deberíamos ver. Ah, pero creo un archivo tipo clase. Veamos qué pasó acá.
creo un archivo clase SCB en donde tengo dos nombres, Alex y Juan. No los agrego. En vez de poner clase 8 puse solamente clase, así que me lo creo un archivo nuevo. Le agreguemos un par de nombres más, así ya tenemos para que se visualice un poco cómo sería la ordenación del archivo. Le pongamos, por ejemplo, María eh, González. No le puse mi nombre todavía, Ramiro. Medina. Volvamos a correrlo y entonces acá deberíamos tener unos nombres más. Ahí ya se agregaron los nuevos nombres, ¿sí? Bien, ahí vimos entonces cómo creamos el archivo SSB, que es un archivo tipo los que utilizamos en Excel, ¿sí? Ahí ya lo escribimos y le pasamos estos datos. Bien, el ejercicio nos decía que tenía que tener DNI, apellido y nombre. Bueno, lo pusimos al revés, pusimos nombre, apellido y DNI. Y ahora tengo que listarlo en orden alfabético y mostrar el resultado de, el ordenamiento que acabamos, de lo que acabamos de crear. Ok, ¿se acuerdan que cuando vimos las funciones que ya están integradas a Python, vimos lo que eran el sort, ¿se acuerdan? El sorted, y que también podríamos utilizar para ordenar por, por las letras del alfabeto, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar lo mismo ahora para hacer el ordenamiento de este archivo que acabamos de crear, ¿sí? Creamos una lista en donde tenemos el nombre, el apellido y el DNI, supuestamente porque son números inventados. Y ahora lo que yo haría es ordenarlo. Eh, Supongamos que lo quiero ordenar de la Z a la A, porque va a estar ordenado alfabéticamente. Así que veamos cómo lo haríamos. Hasta ahí esto ya lo tenemos creado el archivo. Lo que nos quedaría entonces es definir una función. Definir una función, creemos un nuevo código donde importemos el SCB. Y acá vamos a definir una función que se llame abrir, mostrar archivo. Mostrar, que va a recibir como parámetro la ruta del archivo. Y lo que va a hacer en este caso es leer lo que tengamos dentro del archivo SSB y mostrarlo, ¿sí? En donde los parámetros en este caso va a ser la ruta y un separador new line, que es un espacio vacío. A esto lo vamos a llamar archivo. Y acá utilizamos creamos una variable reader, que lo que es el scb.reader del archivo. Esto es para que podamos leer el archivo de SSB que tenemos. Y acá es donde tenemos que utilizar el sorted. ¿Se acuerdan que habíamos visto para ordenar una lista? Que podríamos utilizar el sorted y para que se pueda ordenarla por orden alfabético. Bien, ahí está. Entonces,
Vamos a utilizar entonces acá, vamos a importar también el operator para que podamos hacerlo por orden alfabético. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿sí? Pongamos un sorted list, lo llamemos así a esta variable, que lo que nos va a mostrar es la lista ordenada, en donde llamamos a la función sorted y le pasamos los parámetros. Ahí veían que nos pedía. Nos pide cuál es la iteración, la forma en la que lo va a ordenar según qué criterio y si de mayor a menor o de menor a mayor con true o el false. Entonces sorted y le pasamos el reader, que es el archivo. Acá en el key que le voy a pasar, o sea, la clave para que pueda ordenar, lo que le voy a poner es de operator, que es lo que vimos cuando utilizamos en el trabajo práctico 5, creo que era, para ordenar una lista por orden alfabético. Together de 0, es decir, que tome la primera letra del nombre en este caso y que lo ordene de menor a mayor. ¿Sí? Hasta ahí vamos y acá lo que va a hacer es por línea, sorted list, o sea, ahora vamos a leer la lista que creamos acá, ordenada, la vamos a leer acá y que la imprima a cada una de las líneas. Con eso mostraríamos lo que tengamos en el archivo, veamos si esto corre, está perfecto. Una duda, profe. Sí, ¿No puede poner en el greeter.greeterRows acá en directamente este, sorted.datos? Porque así lo hice y así me corre. acá En el de directamente abajo, cuando lo en el de creas, abajo. acá, No, 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 no. En la línea que estaba marcando, la línea de abajo. en este, Abajo. A donde dice datos, ponga aquí, sorted. Ajá. sorted datos. Ajá. Y se me ordenó. Va, a mí se me ordenó. Y ya le puse varios nombres y se ordena. Dale, buenísimo. Está bueno lo que lo plantees. Yo lo que quería era como que mostrarlo de las dos maneras, porque esto era solo para que lo podamos crear al archivo e ingresarle datos. Y ahora sí resolver el ejercicio. Pero está bien, podés hacer esos sortear datos y le pusiste el criterio que sea ordenado de esa manera, ¿verdad? Claro. O sea, antes que estaba creando una función y todo, lo puse todo Lo ahí y se pusiste ordena. dentro, claro, está perfecto. Yo no lo hice de esa manera porque le quería mostrar a tus compañeros cómo crear un archivo SSV y ahora cómo lo ordenaríamos. Pero sí, está perfecto que lo hagas así, no hay problema. Y esta es la manera de mostrarlo, ¿sí? Con el reader. Supongamos que no lo queríamos mostrar ordenado, sacábamos esta lista y directamente íbamos leyendo línea por línea dentro del reader. Y eso es para mostrarlo. Ahora entonces le pasemos la ruta y mostremos cómo quedaría esto ordenado. Le paso una ruta que se llama clase, ¿verdad? Le paso la ruta y mostrar de la ruta que acabo de pasar. Y veamos cómo muestra ahora los archivos. Mm, Me faltó acá una D para que funcione. Ven, y ahí nos muestra el archivo ordenado por alfabéticamente. Podríamos mostrarlo también de esta manera, de mayor a menor, sería en ese caso. Bien, entonces creamos un archivo SSV en donde agregamos datos que eran DNI, nombre y apellido. Yo lo hice al revés sin querer. Y luego los ordenamos y los mostramos por consola, que sería esto.
Si querés, no me acuerdo quién era el compañero que había hecho el sorted en el momento de ingresar los datos. Si querés pasar el código, así se lo mostramos a tus compañeros y ven que se hubieran ahorrado todas estas líneas, se hacen de esa manera. Si querés compartirlo el código por el chat y lo vemos. Esto es lo que era el ejercicio número 2 que nos pedía crear un programa que lea una lista de personas y los liste en orden alfabético. En el punto 2 daba por hecho que ya existía un archivo que era una lista de personas, por eso es que yo primero lo creé también, pero está bueno lo que dice su compañero, que al momento de crearlo podemos irlo ordenando para no hacer dos veces el trabajo. Creo que bueno, ahí entonces vimos cómo, a ver, ahí lo compartió. Uy, acá su compañero nos compartió este código. ¿Qué es lo que hace al momento de crearlo? Es irlo ordenando con el sorted datos. Yo en este caso le puse clase, clase, sí, clase con mayúsculas, todo con mayúsculas. Y lo que haría es agregar, a ver si yo agrego acá uno nuevo, veamos cómo quedó este. Tengo lo que pasó su compañero, Agus, Maxi y Pepe. Supongamos que yo agrego entonces uno nuevo, mm, que sea con la letra, no se me ocurre, S. Selena Gómez, por ejemplo. Esto debería ir al último. Veamos si es que funciona. Te faltaría solamente, ¿quién es? Maxi, mostrarlo por consola, ¿sí? Que serían el reader y for línea in reader, print línea. Solamente con eso ya lo mostrarías en consola. Y veamos cómo queda ahora. Si le agregué una línea más, debería haberse agregado, se agregó al principio. Mm, No, no sé si le estás poniendo un criterio. ¿Qué pasa si lo pongo con minúsculas? Veamos ahí. Ahí está. Recuerden que es case sensitivo, así que bien, las mayúsculas y las minúsculas las distingue. Y ahí sí ve, lo agrega al último porque tiene un valor más grande. Funciona lo que hiciste, Maxi, está perfecto. Te faltaría ahora mostrarlo por consola, que lo que te decía era con este reader, sería con estas líneas sin el sorted, porque ya lo resolviste en el momento de crear el archivo. Está perfecto. Bien, eso en cuanto al archivo, al ejercicio número 2. Recuerden siempre que cuando trabajamos con los archivos, al finalizarlo debemos cerrar a los archivos. Bien, el ejercicio número 3 nos pide que escribamos un programa que acceda a un archivo de texto de Google Drive y muestre por pantalla la cantidad de palabras que contiene. Yo acá creo que tenía un archivo, no sé si es este. Acá tengo un archivo de texto
al cual nosotros vamos a acceder y vamos a ver la cantidad de palabras que tiene este archivo. Bien. Ustedes, si quieren, copien o creen un archivo en su Drive para que puedan probar el código que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es simplemente un archivo de texto al cual le vamos a contar la cantidad de palabras, ¿sí? Vamos a import OS y vamos a crear una función que se llame contar palabras. Le vamos a pasar por parámetro únicamente lo que necesitamos es la ruta. Dentro de la función vamos a tener una cantidad que es igual a 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir el archivo y realizar el recuento de palabras. Es un archivo de texto y lo que tenemos que hacer es recorrerlo por cada una de las líneas dentro del archivo. Uy, ¿qué hicimos? Me salté. Por cada una de las líneas dentro del archivo, lo que yo debería hacer es crear una variable que se llame palabras, en donde, ¿cómo voy a saber cuál es la separación? ¿Se acuerdan que utilizábamos otra función integrada que era split para separar? Que podríamos decir que podría ser a partir de una coma, de un punto. Vamos a utilizar esa función integrada también, que es algo que ya vimos, línea.split. Y el separador nuestro sería el espacio, ¿sí? En donde yo tengo un espacio, contaría una palabra nueva. Bueno, voy a pedir que nos muestre la palabra, palabras, ¿sí? Y voy a incrementar acá mi cantidad igual a más igual bien, de palabras. Y ahora que me imprima la cantidad cant, en realidad esta variable que cree, y con eso debería funcionar. El archivo de texto que yo voy a utilizar se llama texto.txt, lo tengo dentro de mi drive. Y esa sería la ruta que yo le debería pasar a este ejercicio, ¿sí? Entonces voy a crear ruta igual a mm, copiemos la ruta. Se llama texto.txt. Y vamos a llamar a la función contar palabras. Y le paso por parámetro la ruta en donde se encuentra el archivo. Bien, hasta ahí me siguen. No sé si alguien lo hizo de otra manera, los dos al ejercicio. Em, acá puse mal palabras. Ahora sí. Me muestra, bueno, cada una de las palabras que están separadas por el espacio. Y lo que me dice es que tiene 64 palabras el archivito este de texto que tenía ya dentro de, de mi drive. Lo pudieron probar. No les pasé recién el código de lo que
del ejercicio número 2, ahí se los copio para que ya lo tengan. Este es el ejercicio 2, que era el de ordenar un archivo SSB utilizando la función sorted, así que ahí se los paso. Y ahora estamos el ejercicio 3 que nos pide que accedamos a un archivo de texto y mostremos la cantidad de palabras que contiene, ¿sí? Ahí lo resolvimos también, ahí se los copio para que lo tengan y lo prueben. Vean si me cuentan si tienen problemas ahora para ingresar a su Drive, ¿sí? ¿Van bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, Ok. Si están en la compu, todos pudieron acceder a su Drive, no les salió ningún error. Bueno, buenísimo. Les voy a dar 10 minutitos, así ustedes prueban todo lo que vamos haciendo hasta ahora. Me interesa mucho que puedan llegar a montar el contenido de su Drive y me cuenten si tienen errores, así lo solucionamos antes que terminemos la clase de hoy, porque de esa manera van a poder practicar. Si no, si se clavan con eso, a partir de ahí en adelante ya no van a poder hacer más nada, porque no les va a funcionar. Así que les doy hasta las 7:10. Ustedes prueben todo lo que vimos hasta ahora, todo lo que hicimos hasta ahora, y me cuentan si tienen algún problema o algún error, y así lo resolvemos ahora antes de que terminemos la clase. Les doy ahí unos 5 o 10 minutos. Prueben lo que hicimos hasta ahora. Recuerden de poner bien la ruta. Si tienen alguna duda, le escriben por el chat.
Si alguno tiene inconvenientes, lo escribe en el chat, yo los estoy viendo. Quiero que prueben de que les funcione antes de que continuemos, para que cualquier cosa, los ejercicios que queden pendientes, ustedes los puedan probar en la computadora. Así que, bueno, prueben y cualquier cosa me escriben por el chat. Les doy uno hasta las y 10, son las 7:16. Y a las y 10 continuamos ya con el ejercicio 5. Prueben eso hasta ahora, así vemos cómo les funciona. Buenísimo, buenísimo entonces. Sigamos, continuemos. Si a todos les funcionó de 10, continuemos con el ejercicio número 5 del práctico, ¿sí? El ejercicio número 5 nos pide que a partir del contenido de una página generar un archivo que guarde la información extraída, y la página contiene una lista de los 40 temas principales de música, ¿sí? Nos pasa un link que es el de los 40 principales y que tiene acá las diferentes canciones más escuchadas. No, no le vamos a permitir. Y entonces lo que tenemos que hacer a partir de esto es generar un archivo en donde se guarde mm, la información extraída desde aquí, desde esta página. La información que nosotros guardaríamos en este caso sería la lista de los temas más escuchados, ¿sí? Que sería, por ejemplo, esto en donde está quién lo canta y el nombre, o sea, la descripción de esa lista. Habíamos visto ya también, creo, en el trabajo práctico número 5 que habíamos utilizado y habíamos investigado un poquito sobre las librerías Beautiful Soup y Request. ¿Se acuerdan? Recuerdan que habíamos extraído el título de la página del diario, me acuerdo del diario El Tribuno, el título principal.
Habíamos visto que teníamos que acceder al HTML del archivo para poder extraer la información, ¿sí? Esto sería el HTML al cual nosotros tenemos que acceder, es el HTML de la página. Y lo que nosotros necesitamos, si el HTML es un lenguaje de programación de etiquetado, ¿sí? Estas etiquetas que contienen la descripción del nombre de la canción y quién la canta, son etiquetas del tipo H2 que se utilizan en HTML. Y es a eso a lo que tenemos que acceder. Para eso vamos a utilizar, como les decía, Beautiful Soft y Import Request, que son librerías que habíamos investigado un poquito en el trabajo práctico número 5, creo que era, o en el 6. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Utilizamos entonces request y después Beautiful Soft, que era BS4. Y también vamos a utilizar el OS. Bien, hasta acá entonces vamos a definir ahora, vamos a crear un archivo y lo vamos a guardar en donde el archivo, vamos a crear una función que se llame crear y sí, crear. Y lo que vamos a hacer acá es pasarle una ruta y una URL, que en este caso va a ser la URL de la página de los 40 principales, ¿sí? Esta que nos da en el ejercicio. Entonces, lo que hace esta función, primeramente, es abrir el archivo para crearlo. Entonces creamos una variable archivo, como veníamos haciendo hasta ahora. Utilizamos el método open, le pasamos la ruta y el parámetro w. Ahora tenemos que usar request y beautiful soft. Request .get para obtener la URL. Es lo mismo que habíamos hecho en ese práctico 5, ¿recuerdan? Y beautiful soft ahora con esto. Donde vamos a obtener r.text como LXML. Vamos a poner un count igual a 0. Y ahora vamos a recorrer por títulos en el SOAP. Este creo que era el ejercicio medio más complicado para realizar el práctico. Y con esto le voy a indicar que lo que quiero leer son las etiquetas H2, que es lo que le explicaba recién, que del HTML que vamos a obtener de la URL queremos solamente extraer lo que esté en la etiqueta H2. ¿Sí? Para eso lo que vamos a hacer, si count es distinto de 0, faltó los puntos, vamos a escribir en el archivo.write lo que
saqué del archivo, que es str count más, vamos a poner un separador que es la coma, y lo que tengamos en el título, títulos, puntos, text, más. Vamos a hacer el OS Line Zip, que es lo que mostrábamos hace rato, que nos preguntó uno de los compañeros, para que haga el salto de línea, ¿sí? También podrían usar el barra N, como lo conocen, pero con OS Line Zip hace también el salto de línea. Es otra forma de hacerlo, como les explicaba hace rato. Así que pueden elegir cualquiera de las dos formas. Y por último, hay que cerrar el archivo, como habíamos dicho siempre, luego de trabajar con un archivo, hay que cerrarlo para que no sufra más modificaciones. Ahora yo debería crear una ruta, pasarle una ruta y el URL y probar que funcione esto. Primero veamos si esto funciona. Me da el tildecito verde, así que está todo bien. Ponemos una ruta y un URL, que el URL es esto. Directamente, entre comillas, le paso la URL y la ruta, le voy a posar una ruta que se llame el archivo canciones, le podría poner como para que no se repita con otro. Acá, por ejemplo, canciones. Y veamos qué pasa con esto. Me dio el tildecito verde, así que supuestamente se creó en mi carpeta archivos un archivo que se llama canciones.txt que va a contener la lista de las canciones. Veamos si es verdad. Actualicemos esto y no veo canciones. Canciones.txt. No llamé me faltó llamar a la función. Crear y le tengo que pasar ruta y URL. Ahora sí debería haberlo creado. Me faltaba esa parte. Clase. No veo que me lo haya creado el archivito. Ahí está. Ahí me lo creó. Bien, empezó el contador y nos marcó cuáles son las canciones. Bueno, nos muestra 21 canciones, parece que son no 40. Lo chequeemos. Bad Habit será la última. Camila Cabello. Está bien, ese es el último H2 que tenemos. Así que bueno, ahí comprueban que funcionó correctamente. ¿Puedes Les pasar la comparto página? este. ¿Cómo? ¿Alguien La preguntaba algo? página. Sí, la página. ¿La página qué pasa? Porque la copié del TP y me salta como error. A ver, te paso el código y chequealo. Es https barra barra. ¿Le pusiste las comillas cuando pasaste la URL? Sí, pero no me da. Ahí ya lo veo. Dale. O si no, compartime el código y vemos cuál es el inconveniente que estás teniendo.
Esto sería entonces para el ejercicio número 5, ¿sí? Creamos un archivo que se llama canciones que contiene la lista de los 40, de la página de los 40 principales. Es una aplicación de cómo se puede traer información de páginas utilizando Beautiful Soup y Request. Bueno, avísanos si lo resolviste y si no volvemos sobre eso y vemos cuál es el error que te sale, dale. Veamos ahora los archivos de tipo JSON que nos piden ahora para trabajar en los ejercicios que continúan. Ya vimos lo que eran archivos de textos, los SCB y por último nos faltaría ver los JSON. Que lo que nos muestra es tipo diccionario la información. Son pares que tienen propiedad valor y están separados por dos puntos, ¿sí? Tengo, por ejemplo, acá un archivito que es la entidad de JSON que lo utilizamos en el ejercicio número 8 y que tienen este formato, ¿sí? Los archivos JSON tienen estos formatos y vienen de JavaScript, también son muy utilizados hoy por hoy este tipo de archivos. Y que tienen la extensión JSON. Bien, este es el formato que tienen estos archivos. Veamos el ejercicio número 6, donde dice que a partir de varios objetos de tipo diccionario, Profe, ¿sí? ¿Qué pasó? los archivos JSON, ¿cómo se pasan a JPG sin dañar el archivo? ¿Cómo sería eso? No hay una conversión porque son diferentes tipos de archivos. No son archivos de imágenes, los JPG son de imágenes. Son extensiones de archivos de imágenes. Pero hay a veces que los JSON lo pueden leer con imágenes, que no, o no. O la No vi computadora lo puede nunca. leer con Si vos me imágenes. mostrás un ejemplo, te podría ayudar, pero la verdad que nunca lo vi de esa manera. Bueno, a ver, veamos el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 nos pide mm, que a partir de objetos tipo diccionario generemos un archivo JSON y los objetos del tipo diccionario deberán agregar los datos de 3 clientes entre los que se encuentran nombre, apellido, la edad y la cantidad gastada por cada uno. Veamos. Tenemos que crear entonces un archivo a partir de un diccionario, ¿sí? Vamos a hacer como lo que hicimos recién, que hicimos una lista de datos y lo ingresamos en un archivo tipo SCB. Lo mismo vamos a hacer ahora para un archivo del tipo JSON, ¿sí? Lo que tenemos que utilizar acá es la librería JSON. Ya, ahí. Y donde vamos a crear datos que son del tipo diccionario. Acá es un igual, datos del tipo diccionario, en donde datos tiene que tener datos de cliente como nombre, apellido, la edad y la cantidad que gastó cada uno de ellos. Así que entonces tenemos datos y son clientes. Acá le vamos a poner clientes, que lo inicializamos en vacío. Ahora a esto vamos a irle agregando, vamos a utilizar para eso la función append, que sería datos de clientes punto acá punto append punto append, no me sale el predictivo,
Y acá le vamos a ir agregando, por ejemplo, tienen nombre, apellido, la edad y la cantidad gastada. Esto debería ser así. Le pongo nombre, nombre con los dos puntos, ¿se acuerdan los de los diccionarios? Le pongamos, por ejemplo, Sergio. Acá apellido. Le pongo el mío, por ejemplo. Me faltaron las comas aquí. Aquí. Nos pide la edad y lo que gastó. Entonces, edad. Y lo que gastó, que podríamos ponerlo como monto. Y le pongamos 10,50, 102 pesos. 100, 100 con 20 centavos. Ese sería para el primer dato que voy a tener dentro del diccionario. Lo podría agrupar ahí. A este también lo podría tirar ahí y plantar acá. Ahí tengo el dato del primer cliente, ¿sí? Esto es lo que voy a agregar. Creemos dos clientes más y después veamos cómo lo agregaríamos al archivo. Tengo que hacer lo mismo para otros dos clientes más. Copio estos códigos. Acá le puedo poner mi nombre, por ejemplo, Ramiro. Vamos, otro apellido González, por ejemplo. Y creemos uno más. Acá le pongamos de nombre Juan, apellido Pérez, lo más común, de 20 años, y pongamos que gastó 7,50. Bien, hasta ahí tenemos nuestro diccionario creado con estos datos, ¿sí? Ahora lo que nos faltaría es agregar estos datos y crear a partir de estos datos un archivo JSON. Para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá hay que hacer el open como veníamos haciendo hasta ahora para la creación de los archivos. Y le vamos a llamar al archivo datos.json y le pasamos la W. A esto lo vamos a llamar archivo. Y para los archivos tipo JSON, para la escritura, lo que utilizamos es el dump.json.dump y para la lectura de los datos que queramos, utilizamos otro método que es el load. Por ahora, como solo lo que queremos es escribir los datos que tenemos en el diccionario que hemos creado, vamos a utilizar dump y entonces llamamos a json.dump. Esto es para la escritura y los parámetros que necesitamos tener son los datos, que es lo que ya teníamos creado acá, todo este diccionario, el archivo en donde lo vamos a guardar, que serían datos.json, y un indent, que sería la indentación que utilizaría, le voy a poner igual a 4. Con eso se crearía el archivo, veamos si realmente funciona. Me tira un error. En
Indent. Me faltó una N ahí. Ahí está. Me creó el archivo datos.json, que sería este. Y ahí lo tenemos al archivo. Voy a refrescar esto. Tenemos el archivo creado, que es un archivo tipo JSON creado a partir de un diccionario, que es lo que nos pedía el ejercicio número 6. Que a partir de varios objetos de tipo diccionario genera un archivo JSON. Y que sea de clientes y que tenga el nombre, el apellido, la edad y la cantidad que gastó por cada uno de los clientes. Bien. Ok, les copio el código así ustedes lo prueban y me dicen cómo les va. Ahora con el ejercicio 7 vamos a ver cómo leer los archivos de tipo JSON para obtener datos a partir de esos archivos, ¿sí? El ejercicio 7 nos pide que creemos una función que convierta una cadena de texto JSON en un diccionario. Usaremos la página, nos pasa una página que devuelve datos de una IP pública en formato JSON. La IP que consultaremos será la de la UNSA y nos da ahí un link en donde podemos consultar. Veamos qué nos muestra este link. Como ven, nos muestra un archivo de tipo JSON que está entre llaves, como ven acá, y que es igual a un diccionario, ¿ven? Tiene un country code, la región, tiene todos esos datos, ¿sí? A partir de la IP que le pasamos, que es esta. Y nosotros desde aquí consultaremos entonces sobre esa IP y, por ejemplo, podríamos querer extraer, por ejemplo, el nombre de la región, el region name de ese archivo. Bien, de esta manera haríamos la lectura. Entonces, volvemos a utilizar el request porque tenemos que sacar información de una página en donde vamos a ponerle R igual a request get otra vez. Punto get. Acá le tendría que pasar esta dirección. No, le funcionó a Maxi, creo que era el que decía que no le funcionaba hace rato lo del ejercicio anterior. Confirmame después qué pasó, si pudiste solucionarlo o no. Ya lo solucioné. Dale. Bien. Bien. Hasta ahí entonces estamos obteniendo de la página esta que les mostraba recién, que si consultamos es un archivo tipo JSON que tiene diferentes campos, ¿sí? A partir de acá, yo lo que quiero es obtener cualquier información de ahí. Todo eso lo voy a volcar en un diccionario, por ejemplo, diccionario igual a en JSON load, que con esto le decía que hacemos la lectura de lo que nos devolvió el contenido de esto. Y acá yo podría printear todo el diccionario, por ejemplo, y veamos cómo lo mostraría hasta ahí. Ven, nos muestra todo lo que obtuvo de la página, ¿sí? A partir de esa IP que nos dieron. Y si yo, por ejemplo, quisiera, no sé, el country code, quisiera leer solo este dato,
podría imprimir, en este caso, por ejemplo, del diccionario, el campo que se llama Country Code. Así es, Country Code. Y veamos si lo tira. Ahí está. Y nos muestra el valor de esa clave Country Code, que es AR. Lo mismo podrían hacer para, no sé, el country también creo que tenemos ahí otra variable que es country, Argentina. Y de esa manera leeríamos, extraeríamos de un archivo JSON, lo pasamos a un diccionario y lo leemos de la manera que ya conocemos, como ya veníamos trabajando. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Quieren que les copie este código así también ya lo tienen? Esto era de la lista y nos queda por último el ejercicio número 8. Bien, en el ejercicio número 8 nos pide que a partir de un archivo llamado entidades JSON que contiene un conjunto de clases y sus subpropiedades, realizar una función que lea el archivo decodificándolo. ¿Sí? Tenemos un archivo llamado entidades.json que lo que tienen son clases y dentro de cada clase tiene diferentes diccionarios, ¿sí? Y cada uno tiene propiedades, así como vemos acá. Por ejemplo, la clase actor tiene y propiedades acá con nombre, diferentes propiedades. Lo mismo para la clase mensaje. Bien, a partir de ese archivo JSON, nosotros tenemos que trabajarlo y decodificarlo. Y lo que nos pide abrir el archivo indicando dónde se encuentra a la función open en forma de solo lectura. Sí, esto lo vamos a hacer y luego debemos leer el contenido con la función read y lo guardamos en una variable denominada contenido. Y por último es necesario decodificar el JSON para que podamos utilizarlo posteriormente dentro de nuestra aplicación, por lo que llamamos al paquete JSON para ejecutar la función load sobre el contenido leído previamente. De esa forma tendremos el contenido JSON en memoria y podremos trabajar con él. Muy bien. Vamos a meterle manos a esto. Voy a copiar al archivito. Hay que hacer 3 pasos. Yo ya, como les decía, tenemos ya creado un archivo tipo entidades JSON que lo que tiene son clases y cada clase tiene un nombre y diferentes propiedades. Entonces, lo que vamos a hacer es abrirlo. Lo que nos pide primero abrir el archivo JSON en forma de solo lectura, import JSON. Vamos a poner archivo igual a open, que es lo que ya veníamos haciendo hasta ahora. Le tengo que indicar la ruta. Así que necesito acá copiar la ruta de esto, por ejemplo. Que se llama
entidades JSON. Ese es el nombre de mi archivo. Y con la R le indico que lo habla para del modo de lectura, ¿sí? Bien, hasta ahora solo estaríamos haciendo lo que nos pide en principio, ¿sí? Primero debemos abrir el archivo indicado y que se encuentra con la función open y en forma de lectura, con el R de read. Luego debemos leer el contenido con la función read y lo guardaremos en una variable llamada contenido. Ok, entonces tenemos que crear una variable de tipo contenido que lo que va a hacer es el archivo read, archivo.read, va a guardar todo el contenido que tenga el archivo JSON que acabamos de abrir. Y por último es necesario decodificar el JSON para que podamos utilizarlo posteriormente dentro de nuestra aplicación, por lo que llamamos al paquete JSON para ejecutar la función load sobre el contenido leído, y qué más nos pide, no veo acá. De esta forma tendremos el contenido en memoria y podemos trabajar con él. Bien. Entonces acá lo que tenemos que hacer es en JSON, o le pongamos decodificado, es igual a JSON.load del contenido que acabamos de asignarle al contenido, le asignamos todo lo que teníamos en el archivo. Y bien, de esta manera entonces podríamos leer cada una de las entidades que tengamos y mostrar las propiedades que tengan. Por ejemplo, habíamos visto que tenemos varias entidades como por ejemplo actor y mensaje, y cada una de ellas tienen propiedades, ¿sí? Podríamos leer las propiedades y la entidad y las propiedades. Veamos eso en este ejercicio, sería lo que necesitaríamos hacer eso, ¿verdad? Entonces vamos a recorrer por entidades dentro del decodificado. De clases. ¿Se llama clases o clases? Clases con doble S. No sé si ustedes tienen el archivo entidades disponible, si no se los podría compartir también. Avísenme, si no, hasta que terminemos. Así ustedes también los prueban después. Y lo que podríamos escribir es el nombre entonces y las propiedades de cada una de las entidades. Para eso haríamos un print de entidad más entidad name se llama entidad name y properties. Uy. Lo que estamos haciendo acá es entrar a cada entidad y ver cuáles y mostrar cuáles son sus propiedades. Es lo que estamos por hacer en este ejercicio. Entonces, hasta ahí entramos a la propiedad y ahora vamos a recorrer por cada una de las propiedades dentro de la entidad ya.
vamos a leer las properties. Olvidemos los dos puntos y entonces acá vamos a leer propiedad. Por ejemplo, el nombre de la propiedad y el tipo. Tenemos acá name es con mayúscula y tenemos el nombre de la propiedad y el tipo, por ejemplo, leamos. Acá name también es con mayúscula. Leemos el nombre de la propiedad hasta ahí y ahora le pongamos el tipo. Ahí. Bien, con esto lo que hicimos entonces hasta ahora es acceder al archivo JSON entidades, lo volcamos a una variable denominada contenido, lo leímos ahí y lo decodificamos con JSON load y ahora lo vamos a mostrar cada una de las entidades y las propiedades, ¿sí? Este es el archivo JSON que teníamos, es un archivo de clases en donde tiene diferentes entidades, por ejemplo, actor y mensajes, y cada una de ellas tienen diferentes propiedades. Veamos si funciona. Clases, creo que es con mayúscula acá. Entidades se llama esto. Entidades. Entidades. Ahí está. Entonces nos muestra la entidad actor y sus propiedades son, y nos muestra el nombre del tipo. Bueno, podríamos ponerle un espacio para que no esté todo tan amontonado. Lo volvamos a correr. Entidad actor, sus propiedades son propiedad nombre de tipo string, propiedad apellido de tipo string, propiedad foto de tipo string. Sí, se entiende cómo sería entonces este ejercicio. Se los copio al archivo, al código. Les reitero las consultas si es que ustedes tienen el archivo entidades para poder trabajar y si no lo pueden crear y empezar a probarlo, a jugar con los ¿Usted no archivos puede JSON. pasar el suyo para probarlo ahora rápido el programa? Dale, ahora se los comparto. A ver cómo podríamos hacer. No te permite hacer esto. Lo descarguemos. Uy, ahí pruébenlo. Súbanlo a su Drive primeramente para que puedan indicarle bien la ruta dentro de Python. Primero deberían subirlo al Drive de ustedes y de ahí recién trabajarlo, digamos. Y bueno, ahí pueden probar el código que le acabo de dar. Bien,
Eh, bueno, está completo casi el práctico. Este práctico ya nos queda este y el próximo y ya terminaríamos las clases. Tendrían que irse preparando para lo que sería el examen final. Solo les dejo para que ustedes terminen el ejercicio número 4, que es como un mix de todo lo que vimos. Ahí van a trabajar con archivos de texto y lo van a añadirle una lista y van a trabajar con diccionarios también y con archivos SCB. El ejercicio 4 lo dejo para que lo resuelvan ustedes. Cualquier cosa en la semana, como les digo, nos comunicamos por el chat que tenemos del grupo de WhatsApp. Si tienen dudas. Y bien, ya por hoy daría por finalizada la clase. Ya resolvimos la mayoría de los ejercicios. Les reitero, les queda solo el ejercicio 4, que es como un mix de todo lo que vimos, así que no creo que tengan mayores inconvenientes para poder realizarlo. Si no tienen otra consulta, me despido. En práctico 5 no quedó ninguna consulta, va del práctico anterior, no quedó ninguna duda. Lo terminaron, lo presentaron. Yo era el que le había pedido, creo, el punto 3. Del TP anterior, ¿lo tenés? ¿O Sí, querés que lo veamos un poco ahora? ya lo había solucionado. No sé si estará bien los gráficos que hacía, pero bueno, si quieres se lo paso. A ver, lo veamos si querés. Nos queda un tiempito. Te había consultado, no sé quién es el que habló, pero había consultado al principio de la clase quién era. No había tenido tiempo de verlo. A ver. Era el de los rectángulos, ¿verdad? El gráfico de los rectángulos. Sí, sí, el de los rectángulos. Ok. Pero lo lograste solucionar entonces. Sí, Buenísimo. es muy largo como para pasárselo por chat, se lo paso en dos partes, puede ser. Dale, pero ¿ya está con la solución o todavía no? Porque si no sería innecesario, digamos. Si lo ejecuta como se lo paso, está perfecto, creo. A ver, lo veamos. Ahí espero que me lo pase, lo copio y lo veamos acá. Yo le veía error como que no estabas reutilizando la clase punto bien. Lo veía ayer a simple vista, así por lo que vos me mostraste. No sé si era por ahí lo que venía del error o no. En realidad el error estaba en la parte de graficar, porque no había puesto los paréntesis que tenía. Ujú. Dale, a ver si lo pasas. Ahí lo vemos.
Vos me decías que habías ido a consulta, que habías estado con los profes y todavía no habías logrado encontrar la solución, ¿no? En sí, había estado en la clase de De apoyo la ahí con los teoría. profes y tipo, no me lograron responder tampoco. Sí, capaz que sí, yo, la verdad que ayer, mm, mis días son de loco, digamos, tengo otros trabajos, así que como que estoy a 100.000 por hora. Pero sí, lo que vi era más o menos eso que te decía, que veía como que no estaba reutilizando bien la clase puntos, pero vos decís que estaba en lo gráfico, el error tuyo, ahora lo vemos. A ver, ahí esto, y te falta la otra parte más, ¿no? Acá está creando el vector. Ahí está. Vector, creo que copiaste lo mismo, che, ¿o no? Copiaste lo mismo, me parece, es el principio, Sí, hasta sí, la no sé por función qué vector. no se copió la otra sola. Ahí se lo paso. Pero definís una clase punto que tiene un punto inicial y un punto final. Y la clase punto lo pasás como una tupla o una lista, ¿verdad? Que tiene dos números, digamos. Claro. Muy bien. Ahí es donde a mí me hacía ruido, que no sé si está utilizando bien. ¿Qué es este retorno del último? Veamos. No me muestra el gráfico. Me da que está bien el código, pero no me muestra el gráfico. No se deben haber copiado los datos. Ahí se los paso igual también. Ah, porque falta que definamos los datos. Sí, sí. El ejemplito que hayas usado. Ahí está. Es que suele hacer códigos muy largos. Y ahí está. Vos le pasaste estos datos y calculó la base y la altura y lo dibuja. Y le hiciste de 5,3 y 10,4. Ujú. Veamos. El return ese que está ahí vacío es porque tipo Ahora, decía none y no quería que salga, entonces puse eso. bien, si lo dejas sin esto, te va a aparecer el none, ¿verdad? Eso es el que me decís. Claro. Bueno, sí, aparentemente está bien. Está perfecto. A mí, yo cuando lo vi a simple vista, yo justo me estaba yendo cuando vos me mandaste, estaba manejando y veía como que vos habías definido una clase punto de esta manera y después veía como que pasabas 4 puntos diferentes, una cosa así, y ahí dije, para mí el error va por ahí,
pero no había tenido tiempo de sentarme a verlo al código entero y bueno, por suerte que lo lograste corregir y presentaste este que es el código tuyo, ¿verdad? No, porque yo te había pasado una respuesta para que lo Claro, va, o compares y sea, después me puse a seguir tanteando y el único error que tenía entre comillas el código y que no me hacía el dibujo era que en def ok, dibujar arriba de color sí, arriba de color tenía self.altura y self.base, pero los tenía con paréntesis. acá Ajá. Entonces eso me devolvió un error de ahí, tipo, no me había dado cuenta y era algo así. claro, los tenía así y por eso me tiró un error. Claro, como vos lo estás llamando desde el objeto, no hace falta. Si lo estuvieras llamando afuera, cuando ya instanciaste, ahí sí hace falta que le pongas los paréntesis cuando llamas a un método. Pero como estás dentro del objeto, no es necesario. Por eso es con el self. Claro, y no lo había tenido en cuenta y bueno, fui Sí, a con veces otros dos, son, viste, que son dos errores que profes y, te... y tipo tampoco lo encontramos y ya me estaba rehusando a hacerlo y bueno, Bueno, después tonteando, sacando cosas, lo solucioné. funcionó buenísimo. Entonces, muy bueno, che, muy bien, porque hiciste tu propio código, no tomaste lo que te pasé. Yo te lo copié a la respuesta como para que vos veas y compares dónde podría haber estado tu error. Y bueno, eran entonces los paréntesis. Buenísimo. Bien, bueno chicos, entonces del último práctico, este que es el 8 les queda solo por hacer el ejercicio número 4 que les reitero es como una mezcla de todo lo que vimos hoy. Vimos cómo crear, abrir y leer archivos CSV de texto y JSON. Y acá es un poco lo que van a aplicar. Es con diccionarios y todo eso. Así que les queda este ejercicio. Cualquier cosa vamos consultándonos por el grupo. Creo que la clase que viene es la última ya, si no me equivoco. Así que nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene a las 6 los veo de nuevo. Cuídense y terminen el práctico, preséntenlo, que ya nos queda poquito para terminar. Nos vemos, profe. Hasta la semana que viene.